¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenido a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, por ambas casas, por el Diario Digital Conclusión, por Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión. Estamos en esta cuarta temporada acercando la realidad para poder debatirla profundamente. ¿Cómo le va, Gisela? ¿Cómo anda? Bienvenida. Bien, muy bien. Bueno, igualmente le doy la bienvenida a este nuevo programa. Sí, siempre renovados, ¿viste? Con temáticas que no vas a ver, ¿no?, en la mayoría de los medios, pero que acá sí la traemos para debatir a conciencia. Sí, ¿no? Mandamos saludos a toda la gente que nos ve en sus repeticiones, algunos los domingos a la mañana. Exacto, los sábados por la tarde. Exacto, los miércoles. Pero bueno, siempre encuentran un momento y agradecemos a aquellos que siempre nos acompañan. El agradecimiento a los compañeros tanto de Conclusión que nos ayudan a ponernos al aire y editarlo, y a la gente de Televisión Regional, ¿no? Exactamente. Nelson, Ale, Ofelia y toda la gente de TVR que siempre también sigue confiando en nosotros. Exacto. Hoy una temática importante que vamos a seguir profundizando. Me gritaron por allá, no son libertarios, son liberticidas. Bien, porque quieren matar a la libertad. A la libertad. Que te la venden, a eso dice. Vamos con la libertad. La libertad, bueno, vamos a debatir un poquito eso. Sí, y las cuestiones que están buenas, ¿no?, de llevar a cabo, que es no cancelar ciertas palabras porque se la apropia cierto sector. Exactamente. Así que está bueno eso. Vamos a presentar el tema de hoy y ya presentamos el invitado. Vamos. Dale. Desde hace algunos años, personajes con una actividad constante en redes sociales e intelectuales de ultraderecha se han autodenominado libertarios. Javier Milei, Agustín Laje o Gloria Álvarez son algunos de los exponentes de una ideología que llega sobre todo a jóvenes de clases medias e incluso al sector trabajador. Es indudable que el discurso ha hecho mella en estos sectores, empujándolos incluso a militar en contra de sus propios intereses. Libre mercado, meritocracia, profundización de la desigualdad y defensa de los grandes capitalistas. Por ese sendero se mueve el discurso de los autonombrados libertarios. Lo primero que hay que decir es que el término libertario, con el que se hacen llamar los liberales conservadores más radicales, a quienes también podríamos definir como neofascistas, pretenden apropiarse de un campo político que siempre fue patrimonio del anarquismo. Pero las huestes de Javier Milei nada tienen que ver con la búsqueda sincera de una sociedad libre y sin Estado, sin clases sociales y sin propiedad privada de los medios de producción, como ha pregonado por siempre el ideal libertario. Hoy en Catalejo, ¿libertarios o liberticidas? Ahí estaba la presentación. Eso que marcabas vos, el tema de pelear por o resignificar lo que otros han intentado resignificar, que tienen con las palabras, ¿no? Da mucha escozor hablar de república. Ahora cuando nos vamos a la Revolución Española, los republicanos eran los copados, ¿no? Exacto. Ahora la república parece que es una terminología de la derecha. Bueno, los libertarios es una palabra que nos cuesta tomar a cierto sector de la población porque se asocia a determinadas personas, ¿no? Ahora. Exactamente. O ciertos colores también, ¿no? Es increíble la cultura de la cancelación. Exactamente, la cultura de la cancelación. Por eso hoy hemos invitado al querido profesor, compañero y amigo Carlos Solero. Exacto. Para debatir un poquito sobre esto. Y si hablamos de Carlos Solero, claramente viene la figura del libertario, del anarquista, y alguien que claramente, como muchos, nos hemos molestado cuando hemos escuchado tan, ¿no?, así suelto de ropa, hablar de libertad y hablar de libertario. Carlos, bienvenido, placer. Buenas tardes, alegría de verlos nuevamente, a Gisela, a Alejandro, al compañero que está... Sin duda, fundamental. Sí, nos causa escozor, sobre todo me acuerdo de algo que Julio Cortázar había escrito allá por 1984, paradójicamente, ¿no? 1984. Exactamente. Del amigo Orwell, sí señor. En la Facultad de Ciencia Política circulaba mucho en comunicación social para la lección periodística y para comprensión de texto, análisis de texto, ambas cosas, un texto de Julio Cortázar titulado Las palabras violadas. Cortázar lo escribió esto en plena dictadura militar, cuando él estaba exiliado en Francia y haciendo campaña contra las dictaduras latinoamericanas en general. O sea, la de Brasil, la de Uruguay, la de Chile, la de Argentina, la de Bolivia, la de Perú. Colombia, que tiene un régimen constitucional hace mucho tiempo, pero que ha padecido dictaduras terribles. Entonces, Cortázar le decía, palabras violadas, ¿en qué sentido? Y que cuando Videla proclama los argentinos somos derechos y humanos, cosa que fue motivo de un adhesivo que se llevaban los autos, sobre todo con el Mundial 78. Y que Muñoz lo replicaba también, ¿no?, en sus relatos. Muñoz, relator de Radio Rivadavia, que fue el que estaba en contra de los papelitos en la cancha, ¿no? Exacto. Caloi, Tiren papelitos, claro. Clemente, tiren papelitos. Y sin duda. Y ganó la batalla Clemente, ¿no?
La cultural. La cultural, totalmente. Sin duda. Entonces yo pienso que ese es el tema, porque en términos de derechos humanos, como bien planteaste vos antes, como en términos de república. República es res pública, la cosa en común. Pero siempre ha implicado división de poderes, es decir, viene ya del siglo XVIII, ¿no es cierto?, con John Locke, o antes con los contractualistas como Montesquieu, como Juan Jacobo Rousseau, ¿no?, el autor del contrato social. Implica, digamos, control de poderes, un sistema, dicen ellos, de pesas y balanzas, que esto, digamos, es una mascarada en la mayoría de los países, ¿no? Si vamos a Estados Unidos de Norteamérica, hay infinidad de partidos políticos, sin embargo, siempre aparece el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Exacto. Que comparten políticas de Estado, sobre todo la política exterior, ¿no? Entonces, es como las elecciones en Cuba, ¿no? Si hay partido único, son prácticamente como las elecciones en cualquier asociación en la que siempre esté rotando, digamos, la misma gente, ¿no es cierto? Había algunos sindicatos en Argentina, sobre todo la UOM, por ejemplo, u otros, en los cuales para poder postularse como candidato había que haber pertenecido a la comisión directiva alguna vez, con lo cual eso generaba, digamos, una minoría de personas que se iban rotando. Cuando digo paradas violadas es porque efectivamente han aparecido una serie de sujetos que se proclaman libertarios y que defienden el sistema capitalista, un sistema desigual. Entonces, si hay desigualdad, no va a haber nunca libertad. Va a haber quienes son dominantes y quienes son dominadas y dominados. Sometidos, claro. Explotadoras y explotadores, y va a haber explotadas y explotados. Entonces, eso para empezar, ¿no? Pero además, realmente creo que toman, si uno va a Cuba, si uno va a México, si uno va a Venezuela, si va a Brasil, a Chile, a Uruguay, a España, claro, principalmente, y usted dice libertario, ya anarquista. Claro. Porque tiene que ver con eso. Claro. Se llama Movimiento Libertario en el Exilio, suponete español o cubano, que no necesariamente vive en Miami, generalmente vive en Chicago, en Nueva York, y otro también para marcar alguna diferencia. Camilo Cienfuegos, miembro de yo diría, de los líderes de la Revolución Cubana, sí. que falleció, digamos, no de muerte natural, ni porque se cayó un avión, sino porque cuando fue detenido Huber Matos, que era del movimiento 26 de julio, que fue quien trajo las armas de Costa Rica a la isla de Cuba, para la Sierra Maestra, bueno, cuando comienza ya Raúl Castro a incidir mucho, y Fidel Castro también, se va volcando a la Unión Soviética, lo detienen al comandante Huber Matos, y estaba en Santiago de Cuba, Camilo Cienfuegos, toma un avión y se va directamente a La Habana, al Palacio Nacional de Gobierno, y desenfundó antes Raúl Castro, antes que Camilo Cienfuegos, que no era precisamente un cirujano, sino alguien que llevaba una pistola, digamos, a la cintura. Esto digo marcarlo porque le pedí una vez a un dirigente de derechos humanos, a Carlos de la Torre, ya fallecido, que viajaba a Cuba, que por favor trajera una biografía de Camilo Cienfuegos. Entonces me la trajo. Y ahí me enteré que Camilo Cienfuegos era revolucionario a los 5 años, ya en el jardín de infantes. Ya era más o menos como la figurita de Mariano Moreno, claro, pensando, digamos, la claro. No responde a la realidad, digamos. A ver, hay una biografía de Carlos Franchi, exiliado, cubano, revolucionario. Bueno, es como tal, las personas que defienden la Nicaragua de Ortega no es una Nicaragua sandinista. Claro. Los sandinistas están presos. O sea, se lo pusieron Gioconda Belli. O muertos. Y el otro día, hará unos 5 meses, mandó a detener a una pareja que lo había liberado a él de las cárceles de Somoza, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de una discusión cuando militaba en la Amnistía Internacional con un ex militante del PRTER que decía, ¿cómo se les ocurre a ustedes hacer campaña por los presos políticos de Cuba, que son todos contrarrevolucionarios? Yo le dije, mira, el día que Cuba vuelva a la OEA, se va a sentar Humberto Ortega a Nicaragua y Raúl Castro al lado de cualquier militar golpista sudamericano. Eso es imposible, digo, no es imposible. Firmenich y Videla tienen la misma lógica, hablan de guerra civil en Argentina. Te interrumpo un segundo y te escucho hablar y bueno, puedo y logramos... Logramos ir siguiendo toda la contextualización histórica que haces. Digo, ¿cómo se hace para llegar de manera sencilla a poder captar a una población desinformada, a una población que quizás está bajo la instantaneidad de las pantallas, de las redes? Digo, poder penetrar este discurso que la ultraderecha
sabe muy bien manejar, no solamente a nivel Argentina, sino también a nivel mundial. Utilizando un término como libertario, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo poder llegar? Pienso, yo la verdad que es una pregunta difícil de responder porque creo que en la relación de fuerza, la correlación de fuerza, no tenemos la capacidad operativa para poder desmontar este discurso. Sobre todo porque estamos en una sociedad devastada. Claro. O sea, vivimos en un país que tiene más del 40 o 50% de personas bajo la línea de pobreza. Y sin ir más lejos, volví de Mar del Plata el otro día y tenía que hacer un análisis bioquímico, entonces estuve recorriendo desde Ceballos y Necochea hasta 1 de Mayo y Pellegrini. Encontré por lo menos 6 personas durmiendo en situación de calle. En situación de calle, durmiendo en los portales, digamos, de los edificios, ¿no? Claro. Que llega la tropa, yo le llamo así, ¿no? Porque es desarmado, de control, que antes era control y convivencia en la municipalidad. Hay un cambio de palabra, se llama control. Sí. Los vehículos dicen control. ¿Y cuántas personas en situación de calle y le sacan todo lo que tienen? Inclusive hemos llegado a un nivel de degradación moral, y uso este término que puede parecer anticuado, que en el invierno pasado, una pareja, una mujer y un varón, a la mujer le habían robado, que nos pedían agua caliente para el mate, o para el mate cocido, no sé, pobrecito, lo que pudiera, le habían robado la campera. O sea, alguien que le roba a una persona en situación de calle. No. Sí, habla de una degradación social absoluta. Recuerdo, que creo que esto, no sé, ilustra, me parece. Hace unos años atrás, todavía estaba gobernando el otro presidente, el anterior a este, entonces iba en un taxi y pasamos por la esquina de España y 3 de febrero. Entonces cruza el semáforo, yo tenía que ir hasta Santiago y Córdoba. Y entonces algún muchacho con una bicicleta, un carrito, y le habían dado un balde, eso en la construcción, le estaba echando agua a los cartones, ¿no? Entonces el tipo lo mira y dice, mira este hijo de puntos suspensivos, delincuente. Y pone más agua para que le paguen más, porque pesa más los cartones así. No, mire, no pesan más los cartones así. Puede poner más cartones. Pero fíjense que el hombre de ahí del bar es el que le está ayudando. Increíble, ¿no? Claro. Pero fíjese la cobardía de pegarle al desposeído de todo, ¿no? Sí, usted está enterado que hoy el presidente Mauricio le perdonó $50.000 millones a las petroleras. No, dice, no me había enterado. Pero bueno, haga una cosa, de acá, España y 3 de febrero, por favor, ya estamos a la altura de Italia y 3 de febrero, hasta Santiago y Córdoba. No intercambiemos. No hablemos más. Claro. No tenemos nada que hablar. Entonces, en esa sociedad devastada subjetivamente, sometida por el capitalismo más cerril, donde se plantea la meritocracia, pero donde el acceso a la educación no es para la mayoría, se notó con la pandemia, claramente, y se hablaba de normalidad, donde está todo desdibujado, porque la Universidad Nacional hable porque el gobernador autoriza. La Universidad Nacional, no es provincial. Hay universidades provinciales, Ferreo, por ejemplo, la UADA, pero no es el caso. Entonces, penetrar, Gisela dice, ¿cómo penetrar? Me parece que desmontando, no tengo la pretensión de que esto se hace solo, sino tratando de desmontar mitos. Bueno, ¿qué es la libertad? Podríamos empezar por ahí, casi parece una cuestión socrática. ¿Qué es la libertad? ¿Puede haber libertad cuando hay desigualdad? No. Cuando hay desigualdad, hay esclavitud. No hay. Y por eso Bakunin discutía con Lenin, mejor dicho, no con Lenin, con los discípulos de Marx, ¿cierto? Que no era Marx, con los discípulos de Marx, que en realidad, si había socialismo, tenía que haber libertad. Si no, no había socialismo. Es imposible el socialismo sin libertad, claro. Libertad sin socialismo no existe. Esto creo que, como bien decía Kropotkin, uno de los ideólogos del anarquismo, autor de un libro maravilloso, vigente, escrito a fin del siglo XIX, 1896 más o menos, La conquista del pan. Decía, ni pan sin libertad, ni libertad sin pan. Esa consigna la utilizaba la agrupación Franja Morada antes que la coparan los de la Coordinadora Radical, en Setúbal. Entonces, cuando cantaban, Franja Morada nació en Setúbal, no, Franja Morada nació en Rosario, en la biblioteca de Alberto Giraldo. Tenemos la mesa y teníamos escrito ahí esta consigna de Kropotkin. Y ahí confluían radicales, que algunos después se hicieron alfonsinistas, otros no, socialistas sin partido, anarquistas y latorristas. Entonces, ¿por qué surgió la Franja Morada? ¿Le interesa que se lo cuente? Brevemente. Muy brevemente. Porque si no recorre... El Partido Comunista había ganado la Universidad de La Plata, la Federación Universitaria de La Plata. Entonces, somete a discusión
Esto en la época de Ilia, Sí, Ilia, sí, sí. solo Ilia todavía, no estaba en Onganía. ¿Quiénes están a favor de la victoria del proletariado dentro del movimiento estudiantil? Entonces, ¿qué pasa? Rosario, Córdoba, Capital Federal, están en contra de la victoria del proletariado. Entonces, se escinde entre la FUA y la FUA La Plata. Y entonces acá, lo que es el Partido Reformista, pasa a llamarse Partido Reformista Auténtico Franja Morada. Con el color, digamos, de los reformistas 18. Claro. Hermosa historia para el final, ¿no? Sin duda. Pero bueno. Vamos al cortecito. Sí. Volvemos con Carlos y seguimos debatiendo esto. Ya nos metemos, vamos un poquito más al hueso, vamos a meternos en el tema de la libertad avanza, si avanza la libertad o lo que buscan ¿Avanza la libertad? Y eso dicen. Ya volvemos, dale. Vamos. Muy bien, continuamos en Catalejo, estamos charlando con el amigo Carlos Solero, profesor, que siempre le gusta cuando él brinda un detalle, una opinión, el análisis histórico tiene que estar. Contextualizar, ¿no? Para entender. Exactamente. Como libertario, y la consigna, ¿no?, que tiene la figura de Milei, de Javier Milei, que está en disputa con Maslatón, que también es liberal, pero se llama liberal, no se hace llamar libertario, digo, la libertad avanza. O esta gente que habla de libertad, 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 y levantan, ¿no?, la libertad como si fuese que la tuviésemos cercenada, que dentro de este sistema, con sus reglas de juego, claramente nuestra libertad está atada con alambre, digo, pero ¿son los garantes de qué tipo de libertad? De la libertad de mercado. De la libertad de mercado. Solamente de eso. Y además, de la agenda del mercado. Sí, claramente son personas que trabajan para el sistema capitalista, digamos, ¿no? O sea, habría que ver el currículum de Milei, que se da el lujo de rifar la dieta que cobra el Congreso, que se la pagamos todos los miembros de la sociedad, tengamos empleo formal o no, pero porque él tiene ingresos asesorando a grandes corporaciones multinacionales. Claro, claro. Banqueros, entre otras. Exacto. Entonces, puede darse ese lujo, que además es una obscenidad absoluta, pero aparte me parece que también, no es que se equivocó y que desbarrancó, pero cuando salió con el planteo de tráfico de niños, yo le llamo así porque creo que se llama así, o de la venta de órganos, que cada uno disponía de su propio cuerpo, entonces podía ir a vender órganos. Por ahí pasa la libertad de Milei, ¿no? Por esas cuestiones pasa la libertad de Milei, ¿no? O sea, es la libertad de decir cualquier cosa. Sí, sí, claramente. O sea, la libertad de Milei, como dijiste vos. Esto me trae a colación cuando el general Liber Sereni fue liberado en Uruguay y seguía habiendo miles de presos políticos todavía de la dictadura uruguaya, que una revista anarquista, la revista Comunidad de Uruguayos Libertarios en el Exilio, Suecia, sacaron como título: la libertad de un general no es la libertad en general. O sea, acá creo que el tema es este. Antes hablamos de exclusión social. No lo dijimos a lo mejor en esos términos, pero lo podemos decir en esos términos. En ese contexto, el otro día, un muchacho que estaba vendiendo bolsas de residuos en la Plaza Bélgica, me decía, bueno, hay que votar al tipo este, al Peluca. Mirá, digo, si vos le votás al Peluca, ni siquiera podés estar vendiendo bolsas acá. Bolsas de residuos, o sea, a ver, vos estás hablando de emprendimiento comunitario que hacen las personas en las empresas de limpieza, donde ustedes, con ayuda del sindicato de recolectores, tienen un galpón cerca de Oroño 27 de febrero y hacen viandas para personas en situación de calle. Eso se da de patada la solidaridad que ustedes están llevando adelante con los proyectos ultra individualistas de estas personas. Lo grave es que esto también ha penetrado en los sectores populares. Entonces, este exactamente. Es claro. El instalar una lógica donde se habla de modelo y no se habla de sistema. Se habla de que hay que preservar la democracia. De la casta política, pero no se habla de la otra casta que también está dando vuelta, que es la del poder económico. Totalmente, ¿no? pero aparte, el que está hablando de la casta política es parte de la casta política. Exactamente. Porque si está rifando la dieta, esta fantochada que hizo la ciudad de Mar del Plata, donde tiene cierto arraigo, bueno, viene por ahí la cosa. Entonces, como decía Gisela, creo que hay que rescatar el significado de las palabras y hay que también agregarle a la palabra libertad la palabra justicia social. Y la justicia social no la va a garantizar el Estado, precisamente. Porque el Estado ha sido colonizado, como dice Aníbal Quijano o Susana Murillo. Y hay un detalle. Cuando Mauricio Macri ganó las elecciones en la capital federal, Susana Murillo, que es una socióloga y psicoanalista, dijo, le votaron a alguien que creen que no va a robar porque tiene plata. Porque tiene mucho dinero. Resulta que el dinero lo hiso porque es un empresario prebendario. Claro. O sea, la patria contratista. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Dice, pero ¿y esto a qué se debe, doctora? Hay un encallecimiento de la sociedad argentina.
Entonces, ese encanallecimiento de la sociedad argentina es el que lleva a que alguien de clase media hable de los choriplaneros, por ejemplo. Exactamente. O Y que Mauricio el mismo pobre, ¿no? Ni siquiera de la clase media. También, pero por aparte supuesto. de la misma Villa Miseria sale quien va a robar y quien supuestamente va a reprimir el delito, que está uniformado. Absolutamente. Y es un tema sumamente grave, porque cuando se habla de inseguridad, la inseguridad está dada en la persona que tiene que ir a buscar una vianda o a sentarse a comer algo en un comedor comunitario. Que los comedores comunitarios, si no existieran, realmente habría mucha gente que estaría muriendo de inanición. Absolutamente. Y otra cosa pasa, en Rosario particularmente, que había una agrupación que se dedicaba a eso, pero ahora entró a la política, digamos, y se dedica a hacer alianzas con los partidos dominantes. No voy a hacer nombre, no viene el caso. Pero cuando yo era chico, en el barrio Tío Suizo, nos enseñaban a hacer huerta en el jardín de infantes a seguir de San Martín. Comíamos zanahoria, rabanito que plantaba la maestra junto con, nosotros con la maestra. Entonces, ese es otro de los problemas. Acá murió hace tiempo una persona que quiero nombrar, a quien le tuvimos un gran aprecio, Lucho Lemos, que empezó haciendo en el Brazo Seco del Saladillo huertas comunitarias junto con el ingeniero agrónomo Antonio Latuca. Ese es el camino. Exacto. Entonces, lo importante no es lo que pasa en la superficie. Cuando en el 45 pasó lo que pasó, el 7 de octubre, dijo Raúl Escalabrini Ortiz que era socialista, y no quiso ser delegado de Perón. Dijo, es el subsuelo de la patria sublevada. Yo no voy a leer los términos de patria sublevada, pero sí pienso que hay una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento y que se la están parando personajes como los ex piqueteros, que hoy son gente que ha dejado de ser representativa de los intereses de esa clase popular. Representativa de esa clase popular era Maximiliano Costecchi y Darío Santidad. Esa bomba de tiempo, ¿para qué lado estalla? ¿Para el lado de lo colectivo, para el lado de la solidaridad o para el lado del individualismo? Yo espero que estalle para el lado de la solidaridad y que justamente no sea un estallido social, porque va a haber sino un tental de personas muertas, heridas. Y que suelen ser siempre los mismos de la misma clase. Bueno, en el año 2001 gritábamos que se vayan todos, lo seguimos diciendo en el 2002, en junio del 2002 lo mataron a Costecchi y Santillán, y ahí, digamos, comenzamos una cuenta regresiva. No solamente no se fueron todos, sino que vinieron algunos nuevos. O se fueron reciclando. O algunos se reciclaron directamente, y otros, bueno, van y vienen, como si fueran fantoches, digamos, que están circulando en un carnaval. Entonces, creo que ese es el problema. Me parece terrible cuando escuchamos gente con formación universitaria que empieza un discurso diciendo bueno nada, o una entrevista bueno nada. Bueno, eso viene de los andaluces que dicen pues nada, pero bueno, de un modelo, digamos. Pero yo me acuerdo, vos dijiste, yo soy docente, ¿verdad? Nos viene a veces comunicación social, ciencia política, sobre todo comunicación, a consulta de la materia nuestra, pensamiento sociopolítico 1, que en realidad es pensamiento socio, o sea, sociología. Y le digo, bueno, vino a consulta, ¿qué necesita? Y agarro la fuente y dice, bueno, nada. Digo, bueno, vaya. Claro, gracias por todo. Ya fue. Ya fue. O la otra, ni idea. ¿Viste? Entonces, claro. Y también, para cerrar, creo que hay un problema. La cultura festivalera. La otra vez discutíamos en un espacio gremial, ¿no?, de docentes, y dice, claro, porque los estudiantes plantean que tenemos que hacer un festival para el 1 de mayo. Ajá, una agrupación de izquierda. Bueno, digo, hay un problema acá. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tragedia. Memoria, festival. siempre memoria, claro. 24 de marzo, festival, golpe de Estado, el 76. Después ya viene el 1 de mayo, festival, Mártir de Chicago. Tragedia, Día de Protesta Universal. Totalmente. Digo, ya están preparando el festival para Trelew, el 22 de agosto del 72, o para lo que la Noche de los Lápices, septiembre. Realmente, o sea, creo que eso tiene que ver con un cambio cultural. Sí, claro. Pero sobre todo en los años 90, y yo soy 85 en realidad, pero creo que... se consolida en los 90. Se consolida en los 90, y lo más grave son estas esquirlas. Realmente habría que aplicar acá lo que decía Gramsci, es decir, optimismo de la voluntad, pesimismo de inteligencia. Es una caja de sorpresas, pero sobre todo lo que dice Bakunin, hay un fraude preelectoral, que son quienes son candidatos. Ninguno de los candidatos, candidatas y candidates cuestiona el sistema establecido. Es cierto. Ya la libertad no avanza. No avanza, listo. Entonces, esta última, y apelo a que me la resumas en 4 o 5 frases. ¿Por qué son liberticidas estos que se autoproclaman libertarios?
porque van a reprimir mucho más la protesta social, porque las medidas que van a tomar van a llevar a que haya protesta social, claro. Y porque además de eso se van a encargar de pactar con distintas instancias de burócratas y tecnoburócratas para tratar de vender gato por liebre. Gracias, Carlitos. La seguimos porque siempre quedan temas. Hay que buscar siempre algunas temáticas y después la desplegamos. Muchas gracias por la visita. Que no será la última. El profesor y amigo Carlos Solero, hablando un poquito sobre esto, ¿no? Que como decías vos, esto que se han apropiado de terminologías, bueno, libertarios o liberticidas. Lo explicó Carlitos siempre con su gran anclaje histórico, ¿no? Para poder entenderlo como se debe. Exactamente. Nos reencontramos la semana que viene. Llegamos al final de este catalejo. Sin duda. Arranca ahora en la puesta en el aire, todo lo que tiene que ver con luces. Edición, consola, todo. Exactamente. Micrófonos. Y a la gente de Televisión Regional, como siempre, Nelson, Ale Bofeli, en lo que tiene que ver también en TVR. Y la gente de Conclusión también. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau. Gracias, chau.